En 4 años de gestión de este gobierno se han logrado avances y aún quedan muchos pendientes. Una de las carteras que no ha dejado de estar en el debate es la de salud. El abastecimiento de medicamentos de los hospitales siempre ha sido utilizado como un elemento de ataque al gobierno, sobre todo desde los medios de comunicación. Este asunto, como no, fue incluido por Arena entre los fracasos que marcan, según ellos, esos 4 años de gobierno. Hace unas semanas, un diputado del partido de derecha, Enrique Valdés, visitó el hospital Sacamil y se hizo fotos con enfermos que esperaban ser atendidos, que estaban en el suelo. Las imágenes pasaron a la prensa y causaron un considerable escándalo. Precisamente el hospital de Sacamil es uno de los que más salen en los medios, sobre todo por los periódicos que son protagonizados además por paros de sindicatos de médicos del mismo, siempre denunciando falta de condiciones para trabajar en este nosocomio. Este asunto es importante y merece ser tratado con profundidad. También es necesario dimensionar hasta qué punto los problemas que existen en los hospitales son tan graves, hasta qué punto se utilizan como munición para atacar al gobierno en campaña y de paso hacer un balance serio de la gestión que se ha llevado a cabo en salud en los últimos 4 años. Por otra parte, la pasada semana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado salvadoreño interrumpir el embarazo de Beatriz, después que la Sala de lo Constitucional de El Salvador no admitiera el amparo en el que pedía que se le practicara un aborto terapéutico. El caso aún está abierto y ha alcanzado una considerable repercusión internacional. Hoy hablamos sobre estos temas con la viceministra de Salud, Violeta Mengíbar, que es también secretaria general adjunta del FMLN. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Violeta Mengíbar nació en el municipio de Arcatao, Chalatenango, en 1952. En la década de los años 70, estudió medicina en la Universidad de El Salvador. Para 1979, ingresó a las filas de las Fuerzas Populares de Liberación FPL, organización que junto a otras 4 conformarían la guerrilla del FMLN. Durante el conflicto armado trabajó en la atención médica a combatientes y a la población civil en el departamento de Chalatenango. Desde 1997 hasta 2003, fue diputada de la Asamblea Legislativa, en la que se destacó por presidir la Comisión de Salud y por ser parte de la Junta Directiva de este órgano de Estado. En el año 2006 se convirtió en la primera alcaldesa de San Salvador, al ganar por un margen muy apretado en las elecciones de ese año al candidato de Arena, Rodrigo Samayoa. En las elecciones de 2009, perdió la reelección contra Norman Quijano. Sin embargo, ese mismo año, con la llegada de Mauricio Funes a la presidencia, fue nombrada viceministra de Salud Pública y Asistencia Social, cargo que actualmente desempeña y por el cual la hemos invitado a nuestro set. Con ella hablaremos sobre el balance de esta cartera del Ejecutivo en estos 4 años de gobierno, los problemas que aún persisten en el sistema de salud y los retos que tienen en este último año de gestión, además de otros temas de los que hay que hablar francamente. Bienvenidos a Francamente, hoy es martes 4 de junio de 2013. Saludamos a ustedes que nos ven desde muy temprano a través de sus casas, aquellos que nos ven también a través de la web en www.tvx.com.sb. Les recordamos que pueden participar de esta entrevista a través de redes sociales, en Facebook, en francamente.tvx y en Twitter en @francamentetvx. Esta mañana queremos hacer un balance sobre la gestión en salud pública de los primeros 4 años del gobierno de Mauricio Funes. Lo haremos con la viceministra de Salud, Violeta Mengíbar. Tenemos una cantidad de temas que abordar, así que sin más quiero darle la bienvenida esta mañana al set. Bueno, muy buenos días, Saúl. Gracias por la invitación y buenos días a los televidentes. Doctora, quiero que arranquemos con un caso, bueno, lo último, el caso de Beatriz. Sabemos que el día de ayer fue intervenida ya quirúrgicamente, se le aplicó una cesárea y bueno, quiero conocer cómo fue todo ese procedimiento, cuál fue la situación de Beatriz al llegar a ser intervenida. Bueno, el día de ayer, más bien antenoche, ¿verdad? Antenoche, la paciente comenzó a tener como labor de parto, ¿verdad? De manera de baja intensidad, pero el día de ayer sí intensificó su labor de parto y el equipo de médicos que hace rato está atendiendo a la paciente estaban preparados, ¿verdad? La doctora Rodríguez dio un mandato de estar presto, un equipo multidisciplinario que la ha estado viendo durante mucho tiempo, perinatólogos, neonatólogos, ginecobstetras, anestesistas,
internistas que desde hace varios meses le llevan a Beatriz una, yo diría, impecable atención, buena atención médica, buena atención, una atención humanizada, ¿verdad? De mucho soporte emocional para ella. Y bueno, el día de ayer, que a eso del mediodía se intensificaron sus contracciones uterinas, el equipo de médicos decidió someterla a una cesárea. O sea que no hubo inducción de parto, sino que ella misma, de manera natural, inició la labor de parto. Fue sometida a una cesárea y tal como se había anunciado, porque se le habían hecho ultrasonografías previamente para identificar el estado del feto, ¿verdad? Y se comprobó, ¿verdad? Tal como se decía. La niña, porque era una niña que pesó 518 gramos, tal como se había anunciado. No es cierto todas las barbaridades que se dicen que fue sacada de manera violenta, eso es falso. Se le hizo una cesárea, la niña nació como nace cualquier niño en una cesárea, fue llevada a su respectiva cunita, ahí tuvo la atención, se le colocaron líquidos endovenosos para poderla alimentar, se le colocó oxígeno y se comprobó, tal como decían las imágenes de la ultrasonografía, que la niña tenía una malformación congénita fetal incompatible con la vida. Y como se hace en esos casos, ¿verdad? Se le atiende lo más que se puede y en realidad duró cerca de 5 horas. Digamos, falleció a las 7 de la viva, noche. falleció a las 7 con 1 minuto y nació como a las 2 de la tarde con 1 minuto, o sea que duró 5 horas. Doctora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había mandatado al Estado salvadoreño a preservar la vida, principalmente, bueno, las autoridades de salud tenían como mensaje el hecho de preservar la vida de Beatriz. La intervención que se hace el día de ayer es porque ya se está cumpliendo con la sentencia, porque la vida de Beatriz ya estaba en riesgo, o porque realmente en los próximos días ya estaba por dar a luz. Bueno, Beatriz, ¿cuál es la situación? Sí. Nosotros como Ministerio de Salud habíamos asumido la responsabilidad que lo que estaba sobre todo era la vida de la madre, ¿verdad? Todos sabíamos que de acuerdo a lo que tiene la ciencia para salvarle la vida a un feto que tiene una malformación congénita incompatible con la vida, era imposible, ¿verdad? Si alguien nace sin cerebro, no es posible que pueda sobrevivir. Por lo tanto, teníamos ya planeado, ¿verdad?, de que ese caso iba a haber una manera de cómo digamos, evacuar el producto de Beatriz. Estábamos listos para eso, pero ella espontáneamente inició el trabajo de parto. O sea que no hubo necesidad de inducirle el parto. Pero no se decía que al hacerlo, es decir, si el parto se daba de forma natural, ¿no corría riesgo a la vida de Beatriz? Bueno, lo que sucede es que en los preparativos estábamos de hacer la intervención que, digamos, la Corte Interamericana lo había anunciado. De alguna manera, aunque no muy clara, también la Sala de lo Constitucional depositó en el equipo de médicos la decisión mejor. Ya como Ministerio de Salud se había tomado esa decisión, pero las circunstancias como sucedieron es que ella espontáneamente inició el trabajo de parto. Cuando hay un feto que tiene una malformación congénita como ella, como la niña, y inicia un trabajo de parto, cuando el feto viene bien, se trata de detener el parto, ¿verdad?, para darle chance a que llegue a término. Pero en estos casos que se sabe de que hay una malformación congénita, se le da curso a la evacuación del producto. Mira, ha sido todo realmente un drama la historia de Beatriz en El Salvador. Ha sido posicionado también dentro de la comunidad internacional, este caso, como paradigmático. Finalmente, las autoridades de salud de nuestro país y usted como representante de las mismas quedan por satisfechas por cómo terminar el proceso. Sí, lo que sucede es que el caso, satisfecha desde el punto de vista de que
la paciente está bien, está controlada, no hay posibilidades de que ella tenga, en este momento está bien y creemos que ya de esto salió, ¿verdad? Y eso es importante. Pero lo que sucede es que nuestra sociedad debe de reflexionar, nuestra comunidad jurídica, comunidad política y la sociedad entera, porque este es un tema que no solo es un tema de las representaciones políticas que hay en el país, ni solo es un tema de justicia, ¿verdad? Es una mezcla de circunstancias donde hay que pensarla muy bien, ¿verdad? En casos como estos, porque casos como estos se van a repetir porque tenemos, por mucho que el sistema público, hoy por ejemplo ya hemos creado una clínica pregestacional donde vamos descubriendo a una persona que tiene desde el Hospital Bloom, que imagínese usted que a Beatriz la hubiéramos detectado que tenía visos de que podía tener un lupus eritematoso sistémico como el que tenía, y a la edad de 5, 7, 8, 9, 10 o 11 años se le hubiera detectado en el Bloom, esa niña había que seguirla hasta que se hiciera mujer, para irle recomendando, educando, ¿verdad?, a través de la clínica pregestacional de los riesgos que implica que una persona con una enfermedad X pueda salir embarazada y se corre en riesgo la vida. Entonces, hay una situación que es responsabilidad, digamos, del sistema público de salud, pero hay otra que es de la sociedad entera, porque cuando corre peligro una madre, tiene en determinados momentos los equipos médicos tienen la necesidad de tomar la decisión de salvarle la vida a la madre. Entonces, si tenemos muchos amarres, eso es bien difícil. Por eso creo que es un tema que no debe de mezclarse con lo electoral, porque eso se desfigura. Cuando esto se tira, cuando son temas de conciencia, cuando son temas que implica mucha responsabilidad en estas circunstancias, lo peor que puede haber es tirarlo al tinglado electoral donde aparecen los proabortos, los contraabortos, y creo que la sociedad debe de ser más madura y en últimas circunstancias se debe de preservar en casos como este la vida de la madre. Es decir, bajo lo que usted nos dice, la Constitución de la República y también leyes secundarias como el Código Penal están obstaculizando el trabajo médico. De alguna manera, aunque en este caso habían, digamos, por eso se llevó a la sala de lo constitucional. La paciente pidió un amparo, porque se trataba de un caso donde ya se había confirmado que el feto no tenía posibilidad de vivir y que ponía en peligro la vida de la madre. Entonces, alguna comunidad jurídica decía de que hay un artículo del Código Penal que le permitía a los médicos intervenir, pero como hay temores, ¿verdad?, lo mejor es que la legislación sea mucho más clara, y en este caso, donde ni siquiera era un feto viable, ¿verdad? Y además que se habla mucho, por ejemplo, todavía se está diciendo de que unas personas confundidas por detractores del Ministerio de Salud, que ya se le practicó el aborto. O sea, el aborto, la palabra aborto significa hasta la 20 semana de embarazo. Cuando pasa la 20 semana del embarazo ya no es aborto. O sea que ya no estaba dentro de la legislación lo de aborto, porque ella ya el día de ayer tenía 26 semanas de embarazo. Ya se trataba de la inducción de lo que se llama un parto inmaduro. Entonces se mencionan una serie de falsedades, mitos alrededor de esta situación que dañan. A Beatriz le han dañado, por ejemplo, la posibilidad, primero emocionalmente, ¿verdad? Ha sido un caso que ha estado, en el ojo del huracán, claro. y una serie de situaciones que pudieron poner en riesgo la vida de ella. Doctora, usted ha dicho en un inicio, este tipo de casos se seguirán dando, y es cierto, no podemos estar exentos en una sociedad que pueda ocurrir, sobre todo con la ley vigente. Usted ha dicho no hay que mezclar ese tema en un contexto electoral, pero es decir, ¿su partido promoverá en algún momento el hecho de hacer esas reformas? Porque, digamos, yo creo de que si hay una elevación de la conciencia de las mismas mujeres que peleen por su derecho
a salvarles la vida, si hay una conciencia de la sociedad salvadoreña, porque usted no puede de alguna manera pedirle a la representación política que haga unas decisiones que pueden parecer que no cuajan de la manera en que piensa la sociedad salvadoreña. Por eso es que para esto hay que informar a la población. Por ejemplo, hoy con el caso de Beatriz, hay que informar a la población que esto no se trata, esto no es un conflicto moral, no es un conflicto ético. Esto que pasó con el caso de Beatriz es una situación de perspectiva de salud pública, era salvarle la vida a una madre. Entonces yo creo que la sociedad debe de saber discutir y debe de saber comprender que en estos casos cómo se debe de proceder, y los legisladores también tomar una decisión. Si esa reforma de la Constitución del artículo 1 ha representado dificultades para salvarle la vida a una persona, pues yo creo que los legisladores también deben de pensarla. Los tiempos cambian. ¿Ha cambiado en el orden de prioridades del FMLN después del caso de Beatriz la necesidad de impulsar unas reformas al código? Bueno, es un tema que no se ha discutido en este momento, porque creemos que no es conveniente meterlo en una agenda electoral, pero sí, yo lo que considero es que hay que lanzarlo. Es un tema que hay que romper ese tabú, hay que discutirlo con la sociedad. Si la sociedad lo entiende y lo comprende con información referida a la salud pública, pues que se tome la mejor decisión. Doctora, también usted hablaba en un momento de las fundaciones proabortistas y las fundaciones que están contra el aborto, decía. Sí. De estas últimas se mencionaban y señalaban a la ministra de Salud, a la doctora María Isabel Rodríguez, de estar promoviendo el aborto, una campaña de aborto en El Salvador. Yo quiero conocer eso de su parte, porque también pusieron en discusión en algún momento los partes médicos que estaban entregando las autoridades de salud sobre el caso de Beatriz. ¿Cómo usted evalúa también el accionar de estas fundaciones en el marco de ese tema? Absurda. No le puedo encontrar otra palabra más que absurda. Yo diría que es una falta de consideración a nuestra señora ministra, que tiene una larga data de estar luchando por la salud pública, y que no es eso lo que la señora ministra ha estado promoviendo. El Ministerio de Salud hizo lo que debería de hacer. Nuestro oficio era y seguirá siendo salvarle la vida a una mujer, como en este caso a la paciente Beatriz, una mujer joven, y seguirnos comprometiendo como Ministerio de Salud en que casos como esos, evitar esos embarazos, pero nunca vamos a aceptar una prácticamente acusación de que el Ministerio de Salud ha estado. Me parece que, con todo respeto, pero esos son pensamientos, digamos, yo diría, muy rezagados, que no van con los nuevos tiempos. No quiero decir, esto tiene un abordaje de todo tipo, social, jurídico, judicial, moral, ¿verdad? Porque lo que no queremos es que esto, cuando corre peligro la vida de una madre, en este caso, esto no es un conflicto moral. Esta es una situación de salvarle la vida a una mujer que, en una circunstancia no deseada, salió embarazada con una enfermedad grave. Entonces yo creo, como repito, pues que yo no lo veo conveniente ese tipo de expresiones que son muy primarias y que no ven un contexto en el que el Ministerio de Salud y la doctora Rodríguez ha desarrollado. Yo di una conducta impecable de la doctora Rodríguez con sus decisiones de salvarle la vida a la paciente. Tengo que ir a un corte, doctora. Vamos a ir hablando, por supuesto, de otros temas sobre gestión de salud. Vamos a un corte y enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con la viceministra de Salud, Violeta Mengíbar. Hablamos y hacemos un balance sobre la gestión pública en salud a 4 años del gobierno de Mauricio Funes. Doctora, es necesario comenzar a abordar ya el tema de la situación de los hospitales a nivel nacional, y quiero conocer también su impresión sobre esto, porque en los últimos días han existido muchos señalamientos, específicamente en el tema de abastecimiento de medicinas y equipo médico, tanto en el Hospital de Sacamil como Hospital Rosales. Yo creo que me cuente cuál es la situación real en esos hospitales en cuanto a abastecimientos de medicinas y de equipo médico. Bueno, nos da la oportunidad, podemos ir a aterrizar después en Sacamil, pero nos da una oportunidad
de explicarle a sus televidentes lo que este periodo de gobierno ha realizado en cuanto a equipamiento e infraestructura y abastecimiento de medicamentos en la red hospitalaria. Me gustaría que hiciéramos eso, pero que me explicara, quizás en un inicio, cuál es la situación en el hospital que le acabo de mencionar. Bueno, ahorita la situación ahí están laborando, no hay una toma ni nada por el estilo, aunque han sido muy recurrentes las tomas en ese hospital, pero en el hospital de Sacamil. Yo creo que no hay un precedente en periodos anteriores de la atención que se le está poniendo al hospital de Sacamil, ¿verdad? Nosotros hemos empezado paso a paso a atender los 30 hospitales, pero para aterrizar en el hospital de Sacamil. El hospital de Sacamil a estas alturas ha recibido un promedio de aproximadamente, hace poco se hizo una entrega de cerca de $1 millón procedentes de Fosalud, de financiamiento de Fosalud, ¿verdad? Pero antes, por otra fuente, ya se habían entregado $360,000, lo que quiere decir que a estas alturas el hospital de Sacamil ha recibido como $1.3 millones, y todavía falta que entreguemos el equipo que viene del préstamo BID, y todavía nos hace falta la entrega en el hospital de Sacamil de los fondos del proyecto, ¿se acuerda del préstamo famoso del Banco Mundial? Que por ahí alguien que anda haciendo política en el hospital de Sacamil, un diputado decía que qué habíamos hecho, decía que qué habíamos hecho los fondos que se habían aprobado en el del Banco Mundial. Y para informarle a la población que los 7 meses que se retuvo ese préstamo en la Asamblea Legislativa ha impedido que a estas alturas el Sacamil ya tuviera esos medicamentos, porque fue aprobado en noviembre, pero los procesos de compra y los manuales que exige el banco, en este caso el BID, hacen y es imposible que se tengan los primeros desembolsos de manera inmediata. El primer desembolso del Banco Mundial probablemente lo tengamos a fines de este mes. No hemos recibido todavía ni un solo centavo del desembolso del Banco Mundial. Pero ya Sacamil... Y luego hacer las compras. Y luego hacer las compras. Pero ya Sacamil ya recibió $1.3 millones. Viene el del BID, porque el hospital de Sacamil va a ser parte de lo que le estamos llamando el sistema de emergencias médicas, que va a comenzar en el área metropolitana, que comprende 6 hospitales nuestros del área metropolitana. Sacamil es uno de ellos, por eso es que Sacamil en este periodo va a quedar debidamente equipado. Vamos a crear una unidad de cuidados intensivos, porque el sistema de emergencias médicas demanda que los hospitales que van a entrar en el circuito de la emergencia médica, hay que mejorarle sus emergencias de hospitales, hay que crear unidades de cuidados intensivos, y ese es el proceso que viene con los fondos BID y luego también con los fondos del Banco Mundial. Nunca había visto un drenaje de fondos tan grande como el que en este momento está teniendo no solo el hospital de Sacamil, sino que también los 30 hospitales, unos más que otros, pero Sacamil sí está en esa ruta, y nos parece curioso, ¿verdad?, que cuando hay una inversión en equipos, que viene más equipos y otro tipo, los medicamentos lo hemos dicho de manera insistente, ¿verdad?, de que cuando nosotros llegamos había un promedio de 50% de abastecimiento, es decir, que si Sacamil, póngale, tiene 250, por decirle, tipos de medicamentos, la mitad se daban en Sacamil. Lo que pasa es que antes la gente salía con su receta, eso no era motivo de noticia, y ahora este gobierno ha subido 30 puntos el abastecimiento, porque andamos en el 80, pero como falta el 20, ese 20 que falta,
es motivo de mucha curiosidad periodística, etc. Doctora, usted ha dicho, bueno, y entiendo también por lo que me dice que el equipamiento está en camino, es decir, hoy por hoy falta que se haga el equipamiento. Bueno, se ha entregado 1.300.000. ¿Sigue siendo insuficiente, doctora? 1.300.000. ¿Sigue siendo insuficiente o le parece que...? No, porque ahí viene el resto. Le pregunto ahorita viene el del BID y luego viene el del Banco Mundial. Claro, pero es decir, la situación actual del hospital sigue siendo insuficiente en cuanto a equipo y medicamentos, o es óptima. Estamos en el 80%. Entonces falta un 20% que no lo logramos cubrir, que en los cánones internacionales, si los periodistas hacen una revisión en cualquier hospital del mundo, no va a encontrar el 100% de abastecimiento de medicamentos. Se está haciendo un esfuerzo, sucede, esto hay que explicarlo a la población, sucede que cuando este ministerio eliminó la barrera económica, que son las cuotas voluntarias, y eliminó la barrera geográfica al poner 517 ECOs en 164 municipios, obviamente aumentó la demanda. ¿Y no dio abasto? Hay 2 millones de personas que antes no tenían la cobertura del Ministerio de Salud y que aparecían en las encuestas de hogares de propósitos múltiples. Hoy hay 2 millones de personas, de los que ganan menos de $1, menos de $2, que no estaban captados por el sistema público. Entonces, si sube la cantidad de consultas y se descubren más enfermedades, porque los ECOs están hasta en el último cantón de los municipios donde hemos llegado, entonces esto aumenta la demanda. Y aunque hayamos aumentado la inversión en medicamentos, porque hoy nosotros invertimos mucho más en fondos que los gobiernos anteriores, pero como la consulta se ha levantado, los hospitales tienen más demanda, entonces no terminamos de llegar al 100%. ¿La infraestructura ha quedado insuficiente entonces para la cantidad de demanda que ha aumentado a partir de la incorporación de nuevas personas? No solo la infraestructura, ¿verdad?, sino que por eso es que estamos poniéndole nuevo equipo, por eso es que hay nueva contratación de personal. En la red de servicios se han contratado 5.700 personas nuevas, entre médicos, promotores, enfermeras, o sea que el esfuerzo es inmenso, no solo en la red hospitalaria, sino que en las unidades de salud. Entonces, esto da a que aunque hayamos quizá duplicado en la inversión millonaria en medicamentos, todavía no terminamos de cubrirlo. Doctora, yo comencé preguntándole por el hospital de Sacamil porque comenzaron a circular unas fotos que fueron publicadas por el diputado Valdés. Usted ha dicho, esto es un juego electoral que él hace. Pero, es decir, veía esas fotos y no sé si usted tenía conocimiento de esa situación al interior del Bueno, yo le puedo decir algo, ¿verdad? Nosotros hoy vamos a poner investigaciones más al detalle, pero esa visita del diputado Valdés fue muy curiosa. Fíjese usted, llega a las 6:30 de la mañana al hospital. Él, allí adentro del hospital de Sacamil, tienen unos enlaces que son del Partido Arena, digámoslo claro y pelado, como decimos en buen salvadoreño, del sindicato o personas que no. Tienen unos enlaces adentro. Recuérdese de que este gobierno, de manera ejemplar, no hizo despidos porque eran de otro partido. Haga la comparación usted con los despidos que ha hecho Quijano en San Salvador y haga estadísticas con los despidos que este gobierno ha hecho. Este gobierno respetó las leyes laborales, esa gente sigue trabajando, se les ha respetado, a algunos se les quitó de cargo, pero se les trasladó, no se les quitó el trabajo, ni se les despidió. Entonces algunos siguen siendo agentes que tienen ahí adentro para molestar. Pero le voy a seguir contando. Llega el diputado Valdés a las 6:30 de la mañana. Una noche antes llegaron las emergencias que llegan al hospital. Uno porque un dolor fuerte de cabeza, que creyeron que se les subía la tensión, una diarrea fuerte, que se van al hospital. Y muchos de esos pacientes se reciben y se despachan. Pero curiosamente ese día se retuvieron hasta la mañana siguiente todas las personas que llegaron, para que diera una imagen de que aquello estaba cargado. De seguro, discúlpeme, pero las cosas son así. De seguro en el comando de campaña querían una imagen de uno en el suelo y de una emergencia saturada. ¿Fue algo armado entonces todo eso? Yo estoy segura de que eso hubo algo de montaje en eso. No le quiero decir de que nosotros en el sistema público hemos logrado el 100% de la atención de la demanda de nuestra población,
porque los gobiernos anteriores dejaron botados, literalmente hablando, la red hospitalaria. De eso podemos hablar muchísimo, cómo encontramos esa red con el 70% de obsolescencia de equipos, bajos en recursos humanos, con una infraestructura dañada. Entonces, poco a poco, sacar de bajo cero, así como llamamos la economía, que encontramos menos 3.6 de crecimiento, y en realidad hemos crecido como 4 puntos, porque de menos 3.6 que hallamos en el 2009, ahora tenemos 1.7 de crecimiento, que es insuficiente, pero algo se ha ido creciendo. Entonces encontramos una red hospitalaria y hay una negativa a reconocer lo del medio vaso lleno, ¿va? Y arremeter contra el vaso, la parte vacía que falta, y que eso, cuando termine este periodo, los 30 hospitales van a quedar con una cantidad básica de equipo, porque cuando nosotros llegamos, AID nos hizo un estudio, ¿verdad? Le dijimos, mire, háganos un estudio del equipo que se necesita en hospitales, y cuando nos dio la primera impresión AID nos asustamos. Se necesitaban inmediatamente $100 millones solo para reponer el 70% del equipo obsoleto, y después nos hizo un cálculo un poquito más bajo, que era de 40 millones, y resulta que hoy vamos a dejar una inversión de $65.5 millones, donde los 30 hospitales sí van a quedar. Yo he andado por todo el país, ayer estuve en Santiago de María entregando material, ya fuimos al hospital de Sensunta a entregar material, vamos para Hilo Vasco a entregar material. En los 30 hospitales andamos entregando material que en 20 años esos hospitales nunca habían recibido un equipo moderno. Doctora, tengo que ir a un corte, vamos a ir hablando sobre red de hospitales nacionales, porque también usted ha mencionado casos del pasado y también me interesa conocer cómo se avanza en muchas obras que quedaron inconclusas, por cierto. ¿Cómo no? Vamos a un corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente. Doctora, antes de seguir en otros temas, tengo acá una intervención en Twitter de Héctor Pach. Dice: debo contradecir a la viceministra, he estado en 4 ocasiones con mi madre esperando 3 horas por un medicamento. Bueno, no especifica el lugar, así que... pero bueno, es lo que nos dice. Sí, ¿podemos responder? Sí, por favor. Nosotros estamos trabajando en un método para agilizar la entrega, lo que llamamos la dispensación de los medicamentos en la farmacia. Esto sucede, lo de la tardanza, que fue una situación heredada, lo de la entrega saturada en la farmacia del Hospital Rosales, donde se daba un número límite para entregar los medicamentos. Incluso ya hasta el presidente de la República ha anunciado, ya lo vamos a poner en marcha, de mejorar la agilidad de la entrega para evitar lo que está diciendo o sea, yo no he dicho estamos diciendo de que hemos aumentado el abastecimiento en medicamentos, pero estamos trabajando en mejorar la agilidad, porque hay que mejorar la situación, digamos, logística, ¿verdad? De que no haya tardanza en el traslado de los medicamentos desde las bodegas, desde los almacenes hasta las farmacias. Y a veces eso nos genera un retraso en el tiempo en que se entrega. Ese es un proceso que lo vamos a dejar más eficiente. Estamos trabajando en esas circunstancias. Por ejemplo, estamos viendo cómo sacamos del Hospital Rosales toda la entrega de la medicina para los enfermos crónicos, que tienen alguna enfermedad crónica, que llegan solo a recoger la medicina y están mezclados con los que llegan diariamente. Entonces hay un proyecto que va a mejorar la agilidad para evitar las colas, ¿verdad? Doctora, quiero que hablemos ahora sobre qué fue lo que se heredó también a ese gobierno a su llegada en 2009, porque tenemos y sabemos, y eso es de conocimiento público, que durante la gestión pasada existieron, bueno, y hay documentados casos en los cuales se señaló de corrupción sobre la construcción de una red de hospitales públicos. Yo quiero saber cuántas de esas obras que fueron inconclusas retomó este gobierno y fueron terminadas efectivamente. Bueno, las más, diría, espectaculares, ¿verdad? Fueron lo de los 4 hospitales. Cuando yo era legisladora, votamos por un préstamo del Banco Mundial que rondaba ahí un poco más de 160 millones para reconstruir
o construir 7 hospitales que resultaron dañados por el terremoto del 2001. Esos 7 hospitales se consiguió ese préstamo y eran los 7 hospitales que hoy ya están terminados. Pero cuando nosotros llegamos, solo se había entregado el hospital, el presidente anterior solo había entregado el hospital de Santa Tecla y el hospital de Cojutepeque. Faltaban otros 5 hospitales que se inauguraron. Hubo uno que se inauguró diciendo de que ya estaba terminada la infraestructura en un 80%, y cuando el Ministerio de Salud entró, hizo un peritaje y en realidad esos hospitales muchos estaban al 40, 45, al 50%. Entonces este nuevo gobierno es el que le dio fin a esos hospitales que quedaron a medio andar y que debieron terminar ahí por el 2007, mínimo 2007, porque cuando nosotros levantamos la mano en la asamblea, entonces era, si no me equivoco, el año 2001 o 2002. Claro. Entonces, ¿qué sucedió? Que esos 5 hospitales que faltaban, Hospital de San Miguel, Hospital de Zacatecoluca, el de Usulután, el de San Vicente y el de Maternidad, 4 estaban a medias y los terminamos. Ya fueron entregados. Son preciosos hospitales que no tienen nada que desearle a los hospitales privados, con tecnología de punta, bien equipados, se ha aumentado el personal, con una infraestructura digna, nueva. Y el caso más emblemático es el de Maternidad, que se aprobaron cerca de 30 millones de dólares, 29.9 millones de dólares, y no encontramos ni un ladrillo puesto en el hospital de Maternidad. Rescatamos como 1 millón, si no me equivoco, como 1 millón o 1,5 millones para alguna compra de equipo, o algunos para el estudio el previo a la construcción. Eso fue todo lo que este ministerio logró rescatar, y se ha tenido que contratar otro préstamo de 41 millones de dólares, que incluyen 6 millones de dólares para equipo y el resto es la construcción. Y ya usted puede ver que va imponente el nuevo hospital materno-infantil, que va a ser el mejor regalo para nuestras mujeres, ¿verdad? Porque es un hospital materno-infantil que va a tener 30 consultorios, más de 10 quirófanos, varios edificios, cunitas para los niños recién nacidos, un hospital moderno que ya va para arriba, y que si los constructores responden a lo que se han comprometido, estaría terminado en diciembre. ¿Con eso se estaría completando todos los hospitales que quedaron? Con eso estaríamos completando los 7 hospitales, 5 que quedaron a medias, y uno que ni siquiera se puso un ladrillo, y que este gobierno los va a dejar. Eso suma 89 millones. A 13 años de haber ocurrido el terremoto. Así es, porque el terremoto fue en el año 2001. Mira, doctora, tengo acá también otra pregunta, y es el hecho que bueno, en un balance general de cuánto implicó también al Estado este costo, porque usted ha dicho, bueno, se tuvieron que adquirir préstamos, ese dinero que ya estaba destinado para la inversión de esos hospitales, ¿cuánto implicó eso para el Estado y en definitiva para la sociedad completa? Porque somos quienes pagamos esos préstamos que realiza el gobierno. Sí, y porque además nos encontramos con tremendos líos judiciales. También por arbitrajes que nunca ganaba el gobierno, porque era una moda donde quizás se ponían de acuerdo en las mediaciones, ¿verdad? Y el Estado siempre salía perdiendo. Y como muy bien decía el ministro Gerson Martínez, que el MOP era característico por eso, y también el Ministerio de Salud, donde siempre el Estado terminaba perdiendo esos arbitrajes, pagando millonarias cantidades a las determinadas empresas. En el caso de salud, ¿se tiene un estimado de cuánto fue el gasto? Bueno, por cada hospital se pagaron determinada cantidad, determinados millones, ¿verdad? No tengo aquí el dato, pero son hospitales que nos cuestan un ojo en la cara, como decimos. Doctora, quiero conocer su opinión sobre cuál fue finalmente el veredicto para el caso de Guillermo Massa, que era el exministro de Salud durante la gestión del expresidente Antonio Saca, porque finalmente se le hace un sobreseimiento definitivo y bueno, ya el ministerio había dicho que tenía suficientemente documentado este caso como para que procediera. ¿Qué reacción generan ustedes? Bueno, se ha sobreseído, ya todo el mundo lo sabe, ¿verdad?
Nosotros cuando esto ya entra, como decimos, en el tubo judicial, nosotros no nos queda más que respetar lo que se ha hecho. Pero lo que yo sí le puedo decir es que como Ministerio de Salud cumplimos con todos los informes que se pedían. Recuérdese que hace poco, bueno, en su discurso del sábado, el presidente Funes informó a la población que este gobierno ha entregado 118 expedientes de hallazgos de corrupción de funcionarios anteriores que se han entregado a la Fiscalía General de la República. Y entonces algunos dicen, ¿y qué hace este gobierno? Que no denuncia. Nosotros ya cumplimos. O sea, este gobierno ya cumplió aportando datos, aportando información, pero ya impartir justicia ya no le toca al gobierno. Usted sabe de que los 3 poderes del Estado, cada uno tiene su oficio, ¿verdad? El Ejecutivo ejecuta las obras, el Judicial juzga y sentencia y el Legislativo legisla. Entonces, información ha tenido la Fiscalía General de la República. ¿Está suficientemente documentado nosotros creemos que sí. Para la responsabilidad de masa? Nosotros creemos que sí. Además, si la Fiscalía hubiese requerido quizás más información, pues también se le aporta. Pues. Que no la pidió. Pero no, que yo sepa, no hubo nada de eso. Entonces, no podemos decir más al respecto. Lo que sí le podemos decir a la población es que sí, con los hallazgos que se encontraron, porque ese fue el caso del equipamiento, claro, en el hospital de Zacatecoluca, pero ahí no incluye que, por ejemplo, por qué se inauguraron unos hospitales que estaba el 80% terminado cuando encontramos el 45 o el 50. Eso todavía no se ha explicado. No se ha explicado todavía una serie de circunstancias. Vemos que la Fiscalía todavía no ha respondido a esos 118 expedientes que se han entregado. Doctora, tengo una intervención en Facebook de Moisés Fuentes. Él dice, ¿qué se está haciendo con los casos de medicamentos enterrados, vencidos y con colorido político en sus presentaciones? Y en paréntesis, arena. Sí, y bueno, hace poco eso ya le toca a la Dirección Nacional de Medicamentos, porque es la nueva institucionalidad que ha surgido, pero nosotros en su debido momento mostramos que, por ejemplo, en la campaña del señor Quijano de la alcaldía del 2009, se demostró que utilizaron medicamentos de Fosalud en la campaña electoral. Que nos hagan una auditoría a nosotros en el Ministerio de Salud al detalle si nosotros hemos tocado una sola aspirina para andar en campaña electoral. Hemos sido muy responsables, muy éticos, que los recursos del Estado no se tocan, y cualquier auditoría puede llegar, usted no va a ver ni un solo medicamento en campaña, porque no es esa la posición que nosotros tenemos. Una vez que se está conduciendo recursos públicos, no deben de parar en campañas electorales. Una cosa es campañas electorales y otra cosa es los recursos que son para la ciudadanía, para toda la ciudadanía, sin importar visión política, partidaria, ni nada de eso. Pero sí, bueno, eso es uno de los tantos expedientes que están en investigación. Doctora, una de las banderas que ha caracterizado quizás la gestión de salud en estos 4 años y que se ha hecho es la reforma de salud. Dentro de eso se enmarca también la ley de medicamentos, sí, que fue aprobada. Ahora ya está la Dirección Nacional de Medicamentos y esto va operando. Me gustaría conocer su balance sobre la aplicación de esto. ¿Cómo no? Mire, algo que creo que no va a olvidar nunca la población, porque esa era una lucha que traíamos desde hace muchos años por lograr abaratar los medicamentos en nuestro país, que eran de los más caros que se vendían, no solo en las Américas, sino que probablemente en el mundo, ¿verdad? El haber aprobado la ley de medicamentos y que los medicamentos, 6.000 ahorita, ¿verdad? Va a venir una tercera lista, pero es más pequeña. La mayoría ya está en vigencia. Primero fueron 4.500, después cerca de 2.000, entonces tenemos más de 6.000 medicamentos que han bajado entre un 35 y un 65%. Eso para nosotros es importantísimo porque disminuye el gasto de bolsillo. Fíjese, con la eliminación de las cuotas voluntarias,
fueron como 10 o 12 millones que salían de dólares, que salían de la bolsa de los más pobres del país, porque al Ministerio de Salud no llegan a consultar personas que van en limusinas o en carros lujosos. Ahí va la población más necesitada a la red hospitalaria. Entonces le ahorramos, al eliminar las cuotas voluntarias, le ahorramos a la población un gasto de bolsillo como de 10, 12 millones de dólares anuales. Y hoy, con la baja de los precios de los medicamentos, por lo menos unos 40 millones de dólares anuales o un poco más ya no van a salir del bolsillo de la población. Entonces hay varios aspectos. Se habla de que el costo de la vida ha aumentado, que tenemos una situación difícil, pero también hay que ver lo que este gobierno ha hecho para disminuir el gasto de bolsillo. No es que algo aparece más caro, sino que es un dinero que ya no desembolsa la población, el de los paquetes escolares, el de las cuotas voluntarias, que ya no paga los 40 millones de dólares que se va a ahorrar la población con los medicamentos más baratos, y además las farmacéuticas salen ganando, porque al bajarle el precio a los medicamentos, alguna gente que no alcanzaba a comprarlo, hoy lo va a empezar a comprar. Y no olvidarse de que en la red pública de salud no están medicamentos más baratos, ahí son gratuitos. Los que entregamos, aquellos que ganan, que tienen una situación precaria en el país, los que ganan $1 diario, $2 diarios, esos los tienen gratuitos en la red de servicios, porque hoy no se venden los medicamentos en la red de servicios. Y el resto de la población que llega a comprar a las farmacias se está ahorrando cerca de 40 y pico de millones de dólares anuales. Perfecto. Doctora, tengo que ir a un nuevo corte y vamos a seguir hablando, por supuesto, ya en este último bloque de otros elementos que han caracterizado esa reforma. Vamos a un corte y volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente, estamos ya sobre nuestro último bloque de la entrevista. Doctora, antes de pasar a hablar sobre otro de los aspectos de la reforma, yo le preguntaba antes de ir al corte sobre el tema ley de medicamentos y la implementación. Al inicio se conocía que habían resistencias por parte de algunas droguerías en aplicarla. Hoy se ha solventado eso, ya es un consenso de todos los actores involucrados el hecho de aplicar la ley. Sí, ¿verdad? Pero recuérdese de que hay unas solicitudes de declarar inconstitucional unos artículos. Sí. Eso está apareciendo todavía, ¿no? Está esperando que la sala... la sala suspendió un acto reclamado y había una parte de la ley de medicamentos que a nosotros nos sorprende que eso se haya suspendido, que es el de vender medicamentos, poner una clínica, un médico despachando consultas, cobrándole a la población a la par de una farmacia. Eso, según los reglamentos de la Organización Mundial de la Salud, no debe de suceder, porque lo que sucede es que ese médico ahí está recetando para que le compren ahí en la farmacia. Claro. Y las medicinas no es venta de dulces, ¿verdad? Sino que eso tiene que ver mucho con el derecho a la salud, y que los medicamentos no deben de ser sesgados con un médico recetando para que le compren. Entonces nos extrañó grandemente porque que eso se haya suspendido, de que se sigue el negocio, ¿verdad? El negocio de un médico recetando ad hoc para que compren en las farmacias. Desgraciadamente, todavía no hay una sentencia, creo yo, definitiva, y así como en ese caso se puede intentar revertir lo de la determinación de los precios máximos. Nosotros esperamos que eso no suceda, porque la población ya comenzó a sentir las mieles de lo que es que un medicamento baje el 50%. Eso es muy halagador para una familia que tiene dificultades serias. ¿Es apropiado la población de esa política, cree usted? Yo pienso que sí, porque lo está viviendo en carne propia. Muy bien. Ya sintió lo fabuloso que es, que antes compraba una medicina en $65 y hoy la compra en 32, ¿verdad? Ahorra $30 por mes en ese medicamento. Doctora, tengo que pasar a otro tema, y específicamente con el tema de los equipos comunitarios de salud. Ayer la ministra de Salud decía en una entrevista, con la instalación de los equipos comunitarios de salud se han también derribado barreras de carácter territorial, decía. Así es.
Sin embargo, si tengo entendido, la proyección era cubrir 262 municipios y hasta el momento se ha hecho con 264, ¿no? Así es. Quiero conocer cuáles fueron esas dificultades que lograron impedir llegar a todo el territorio. Fíjese que no hay reforma en el mundo de salud, porque ya conocemos algunas en Europa, otras en América Latina, que puede hacerse en 5 años. Es una falsedad eso que están diciendo, que por qué no llegamos, que por qué hemos llegado a 164 y no a 262. Yo le diría a los gobiernos de Arena que por qué no llegaron a ni uno. No había ni un equipo comunitario de salud, porque hablar de equipo, la entrevista es muy corta, podríamos hacer solo una de esas. Los equipos comunitarios de salud es un cambio del modelo de atención. Ya no es un modelo de atención solo curativo, sino que atiende a la persona, a la familia, a la comunidad. Es un concepto de prevención de salud, de promoción de la salud y de atender a los que ya están enfermos. Entonces es un concepto novedoso que hemos comenzado en 164 municipios, instalando 517 equipos comunitarios de salud nuevos. Por eso yo le decía que con la eliminación de la cuota voluntaria, que se elimina la barrera económica de acceso a la salud, y la instalación de 517 equipos comunitarios de salud que están instalados, no fueron antojadizos los lugares donde empezamos. Se nos dijo desde la Secretaría Técnica de la Presidencia de que deberíamos comenzar con los 103 municipios que son más pobres. Empezamos en esos 103 municipios, agregamos otros 40 municipios más donde tenemos prevalencia más alta de desnutrición y otros más de pobreza urbana. Entonces eso hacen los 164 municipios. ¿Cómo puede creer usted que un país que lo encontramos en quiebra, con menos 3.5, se dijo en este gobierno de que esa situación dramática financiera que encontramos por malas políticas económicas y por la crisis planetaria mundial no iba a afectar la salud? Teóricamente debíamos haber bajado la inversión en salud porque encontramos un país quebrado. Sin embargo, no solo se ha bajado la inversión en salud, sino que se ha aumentado. Encontramos el 1.7 del Producto Interno Bruto en salud y hoy ya vamos cerca del 2.5. Todavía es insuficiente. Sobre eso pero que nos digan que por qué no llegamos a los 200, es como el caso de Sacamil. ¿Por qué no está completamente equipado Sacamil? A pesar de que ya entregamos 1.300.000 y ese 1.300.000 no se mira, sino que lo que falta, no sé si me explico, que hay un truco, como un truco de anular lo bueno. ¿Por qué no hemos llegado a los 262 municipios? Porque no tenemos dinero, así de simple. Eso quiero preguntarle. No tenemos para llegar a los 262. Brasil lleva 25 años de reforma de salud y no ha cubierto todo su territorio. La proyección económica que se hizo para la instalación de sus ecos tenía, digamos, respecto a la cantidad de fondos que se tenía, instalar los 164. Sí, lo que pasa es que cuando nosotros llegamos, con la doctora Rodríguez, hicimos una planificación de lo que significaba llegar a los 262 municipios. Entonces, y como nos faltan los más poblados, porque vamos de lo rural a lo urbano, porque en lo urbano tradicionalmente en la salud está concentrada en el área metropolitana. Casi, si usted se fija, el Seguro Social concentrado en el área metropolitana, el Ministerio de Salud concentrado en el área metropolitana y el área rural abandonada. Entonces venimos de manera centrífuga, de la periferia para el centro, porque el centro es el que más ha estado atendido en salud, pero sucede que en las zonas urbanas es donde hay millones de habitantes. Entonces aquí también es el próximo gobierno, que esperamos que le dé continuidad a lo que ya comenzamos con los ecos, al próximo gobierno ya estamos comenzando unas señales de cómo vamos a hacer la reforma urbana, porque no es lo mismo atender una población en un cantón donde hay una casita por allá, otra casita por allá, que llegar usted a Cuscatancingo, que tiene una densidad poblacional más alta que la de Japón. ¿Sabe usted que Cuscatancingo tiene 20.000 habitantes por kilómetro cuadrado, algo así? Es una cosa impresionante. Ese modelo de salud aquí va a cambiar, va a tener una modalidad distinta. No hemos terminado.
Apenas hemos empezado Claro. con los más pobres y por eso no hemos llegado, aunque ya habíamos hecho un cálculo de cuántos secos más o menos se necesitan para cubrir todo el país, pero no logramos cubrirlo porque la platita no alcanza. Perfecto. Doctora, queda claro de que se han sentado las bases para continuar esta reforma. Exacto. Yo quiero conocer, bueno, y tengo que ir cerrando también la entrevista, ¿se ha tenido la oportunidad también de charlarlo con los diversos candidatos a la presidencia o con los partidos políticos? Más bien, en este caso, aunque no se han inscrito todavía los candidatos, sobre la necesidad y la sensibilización de poder continuar con esa reforma que ya hemos hablado, una ley de medicamentos, hemos hablado de la red de hospitales públicos, los secos. ¿Se ha tenido ese diálogo? Sí. Bueno, en el caso de Salvador y Óscar hay una consulta a nivel nacional y en los 14 departamentos, cuando se le entrega a los candidatos las peticiones y las opiniones que la población tiene, toditas traen peticiones de salud. Todos están diciendo estamos contentos porque ya aquí vienen los secos a los cantones, a los caseríos más lejanos, y la gente dice, por favor, necesitamos esto, esto y lo otro. Por ejemplo, lo decimos con mucha sinceridad, hay una denuncia de la población en el sistema público de salud de que sufren lo que la gente llama el maltrato, que falta calidez en la atención. Hay un tipo de personal que la inmensa mayoría de nuestro personal, mi reconocimiento en el Ministerio de Salud, trabajan bien, trabajan horas más de lo que Bueno, hay gente que está muy comprometida, pero hay algunos que o por dañar al gobierno o por lo que sea, hacen un trato que no es el más cálido a la población. Y eso ha surgido en los 14 departamentos donde le piden a los candidatos que esta parte sea tratada. Nosotros hemos empezado a trabajar una estrategia de lo que llamamos la humanización en la atención en salud, donde el paciente cuando llega debe de ser tratado con amabilidad, no debe de haber pedantería en su atención. Es toda una estrategia que la estamos trabajando junto con la sociedad, para ver cómo la sociedad misma sea la que denuncie a los maltratadores, como se le llama, que no atienden bien. Eso la misma población nos va a ayudar a la humanización en la atención, porque ahí hay dificultades y eso se lo están pidiendo a los candidatos. ¿Del resto de partidos políticos se tuvo ese diálogo? ¿Ya hay que yo sepa, no. El diálogo por parte de las autoridades de salud con el resto de partidos políticos. Bueno, nosotros de alguna manera hemos intercambiado hoy con el calvario que pasamos de la aprobación del préstamo de los 80 millones, se les dio miles de explicaciones a todas las fracciones políticas, ha habido intercambios, unos entienden, otros no quieren entender, pero ha habido un diálogo. Sí, Le preguntaba sobre la reacción de este diálogo porque el día de ayer salió un comunicado en la prensa gráfica del Partido Arena en el cual hacen el siguiente señalamiento y se lo quiero leer para conocer su reacción. Ellos dicen: los enfermos son mal atendidos con desvencijadas camillas o incluso en el suelo, y los médicos y enfermeras trabajan con las uñas para salvar vidas en las peores condiciones de trabajo. Y agrega, el gobierno del FMLN ha sido un completo fracaso en su misión de llevarle salud a la gente. Tengo que ir cerrando, pero me gustaría conocer su reacción. Miren, las desvencijadas camillas y el obsoleto equipo es el que dejó el Partido Arena. Con ese hemos estado bregando. La diferencia es que hoy vamos a dejar 65.5 millones de dólares con un equipo que nunca compraron los gobiernos anteriores. Las desvencijadas camas son las que heredamos y algunas estamos comprando nuevas. Vaya a ver las camas nuevas que se han entregado. Por ejemplo, yo estuve ayer en Santiago de María. Allá no hay desvencijadas camas, hemos entregado camas nuevas, equipo de lujo, unos ultrasonógrafos de lujo, equipos de anestesia modernos, de tecnología de punta. Pues hombre, eso es lo que nos heredaron. Y las desvencijadas camas las estamos reponiendo con nuevas, poco a poco. Perfecto. Doctora, tengo que cerrar, pero tengo acá una última intervención en Facebook que pregunta qué consejos le daría a sus sucesores de cargo de viceministro de Salud. Bueno, yo lo que diría es eso que acabamos de hablar, ¿verdad? Que hay que montar una estrategia de una humanización en la atención, de ir mejorando poco a poco, no solo la cobertura de la atención, sino que la calidad en la atención. Y la calidad la vamos a lograr con el equipamiento nuevo
con mejorar el abastecimiento de los medicamentos. Hay que trabajar duro por mantener el abastecimiento de los medicamentos. Este tema, el gobierno que viene debe de llegar al fondo, porque fíjese, por ejemplo, nos hace falta implementar lo que la ley nos pide, lo del uso racional de los medicamentos. Hay que cuidarlo, todo lo que se da gratuito. En un gobierno debe de cuidarse, y hay algunas fugas de medicamentos que suceden y aparecen ahí, robos de medicamentos. Hay que cuidar eso, hay que cuidar el desperdicio, ¿verdad? Y hay que no haya una exagerada prescripción de medicamentos y más inversión en medicamentos. Por ejemplo, esas son las recomendaciones de aumentar la inversión en medicamentos, de un uso más racional para que no falte en las redes de servicio, completar los municipios que nos hacen falta con los equipos comunitarios de salud, y un reto que hay también de, por ejemplo, nosotros tenemos la idea de crear el Instituto Nacional del Cáncer, porque no tenemos desde el sector público un Instituto Nacional del Cáncer. Sabe que existe la Liga del Cáncer, pero ahí es pagadito, ¿verdad? Entonces necesitamos unos esfuerzos que en 5 años es imposible que se pueda hacer, como encontramos un sistema público bajo cero, ¿verdad? Un desprecio a la salud pública realmente que ha habido en los años anteriores. Llevarlo a flote no es fácil. Entonces hay una serie de aspectos que se recomiendan para el próximo gobierno. Darle continuidad, consolidar lo que hemos hecho y empezar a hacer lo que todavía no hemos logrado empezar. Quedan claros entonces los retos para el próximo gobierno en materia de salud. Yo tengo que agradecerle, doctora, su tiempo, y también ha sido un gusto tenerla en el centro. Muchas gracias, Saúl. Gracias, Televisión. Les agradecemos también a ustedes que nos acompañaron durante esta mañana. Les recordamos que esta entrevista viene en reprise a las 11 de la noche acá en Canal TVX, y también podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube en las próximas horas. Sigan en sintonía de esta programación. Muchas gracias.